Hola chicos, en este video vamos a hacer otro ejemplo más sobre cómo calcular las funciones trigonométricas, ¿sí? Que fue lo que se trató el video anterior. En este video vamos a hacerlo un poquito más corto y más rápido y vamos a hacer un poco diferente a los que hicimos en el video anterior. Vean, en este triángulo también es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto acá, vean. Y en este caso ya no está como en el anterior, que estaba así. Voy a tratar de hacerlo acá, moverlo así, recto. Tiene otra forma, tiene otro lado, la geometría está, está como que girado acá, ¿verdad? Pero el procedimiento es el mismo y esto lo hago para que no se asusten por si yo les pongo un triángulo, no sé, así o así. Siempre va a ser similar, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Entonces veamos, ¿qué vamos a hacer acá? Esto es un chivito que les dejo acá para que lo tengan, para que nos podamos guiar. Esto sí es importante que se lo sepan de memoria, lo que tengo acá, para que podamos calcularlo. Si no sabemos esto de memoria o si no lo tenemos presente, sí nos podemos equivocar acá. Entonces esto sí, por favor, de memoria o ténganlo ahí copiado en algún lugar para consultarlo cuando lo necesiten, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá ya están los cálculos hechos, voy a explicarlos paso a paso. Lo primero que tenemos que identificar acá nosotros cuando vemos un triángulo así es cuál es el lado más grande, ¿sí? En este caso es el lado B, ¿sí? Mide 50, es el lado B. Ese lado ya sabemos que va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, eso es el primer paso. Segundo paso, bueno, acá nos están haciendo preguntas sobre el ángulo, vean, el ángulo X. Bueno, identifico este ángulo X, acá está, ¿sí? Y teniendo ese ángulo X, pues yo voy a ver cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Esos dos lados tengo que identificarlos rápidamente, ¿sí? Entonces veamos, ¿cuál es el cateto opuesto? Yo puedo trazar una línea, acá lo voy a hacer, una línea recta, vean. ¿Y con qué lado me estoy topando yo? Con el lado C. Ese entonces será el cateto opuesto. Bueno, y por último, ¿cuál es el cateto adyacente? Pues aquí hay dos, los que están a la par de este ángulo, está el B y está el A. Pero el B nosotros ya sabemos que es la hipotenusa, entonces el A es el único que me queda y ese va a ser el cateto, voy a poner aquí cateto adyacente, ¿sí? Entonces, esos es como que los pasos iniciales que tenemos que hacer. Después, teniendo eso hecho, si quieren lo hacen así con colores, pues ya lo demás es bastante fácil y vamos a hacerlo acá rapidito. ¿Cuál es el seno de un ángulo cualquiera? Va a ser igual al cateto opuesto a este ángulo dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo X? Pues ya vimos que es 40, por eso aquí tengo 40, dividido la hipotenusa que ya sabemos que es 50. ¿Sí? 40 dividido 50, eso es igual a 0.8. Y ahí tenemos fácilmente nuestra primera respuesta, 0.8. ¿Cuál es el coseno del ángulo X? Nos dice acá. Bueno, este ángulo, el coseno, es igual a, vean, cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a este ángulo X? Ya vimos que es A, que sería 30, que está acá, 30, dividido la hipotenusa, que es 50. Y eso, 30 dividido 50, eso es igual a 0.6. Y aquí tenemos nuestra segunda respuesta, ¿sí? Y por último, bueno, ¿cuál es la tangente del ángulo X? Bueno, la tangente del ángulo X es igual al cateto opuesto, dice acá, dividido cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Nos vamos acá recto y ¿cuál es? Es 40. 40 dividido cateto adyacente, ya vimos que es 30. 40 dividido 30 y ahí tenemos nuestra segunda respuesta, es 1.33. Entonces, esos son los pasos, ¿verdad? Si se dan cuenta, es simple, bastante simple, solo hacer divisiones. Lo importante acá es hacer esto, identificar la hipotenusa, después saber qué ángulo me están preguntando, en este caso es el ángulo X, y después identificar los catetos, que sería el cateto opuesto primero y después el cateto adyacente. Esos serían los pasos. Y después únicamente hacer las divisiones que están acá, vean. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí pendiente y practiquen, ¿verdad? Mi recomendación es que practiquen esto un poquito. Vamos a hacer un ejemplo acá. Rapidito, vamos a calcular el, el coseno. Vamos a hacerlo aquí rapidito. El coseno del ángulo. Ahora va a ser este ángulo, vean. Ángulo beta. Bueno.
¿Cuál es el coseno del ángulo beta? Lo voy a hacer todo con negro para que lo diferencie. ¿Qué dice? Coseno es igual al cateto adyacente dividido hipotenusa. Va. Este ángulo beta, si trazamos una línea recta, vean, ¿cuál es el cateto? ¿Ese qué sería? ¿Qué cateto sería? Sería el cateto opuesto. ¿A qué? A este ángulo. Y la hipotenusa ya sabemos que sigue siendo el lado más grande, sigue siendo 50. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? Este, vean. Cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, vean, aquí cambió. ¿Por qué? Porque para el ángulo X, ¿cuál era el cateto opuesto? Es 40, vean. Pero para el ángulo beta, ¿cuál es el cateto opuesto? Es 30. Entonces, eso es lo importante, que ustedes identifiquen eso. Entonces, hagamos este cálculo. Bueno, coseno de beta es igual al cateto adyacente, que en este caso sería negro, vean, 40 dividido, ¿cuál es el cateto? Bueno, en este caso, ¿cuál es la hipotenusa? Sigue siendo 50 dividido 50. Vean. Entonces, ahí, si ustedes lo dividen, van a llegar a que es 0.8. Entonces, vean, cambió. No, no es lo mismo. El coseno de beta, vean cuánto me da el coseno de beta, es 0.8. ¿Y cuánto me da el coseno del ángulo X? Mira, vean. El coseno del ángulo X me da 0.6. Estos dos números, 0.6 y 0.8, son diferentes. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces ahorita ustedes lo que podrían hacer es calcular el coseno, ahora el seno del ángulo beta y la tangente de este mismo ángulo y ver que no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces traten de hacerlo y vamos a continuar más adelante. Entonces este sería el último video sobre este tema, sería funciones trigonométricas.